Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Nuevamente les saluda su amigo Gustavo Barajas. Estamos en la lección número 5, queridos amigos, y el título para el día de hoy es ¿dónde está Dios? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos, queridos amigos, cuando vemos que ocurren desgracias, lamentaciones, ¿sí? Suceden cosas que uno no está de acuerdo, ¿verdad? No le gusta. Pues, suceden cosas que no son de nuestro agrado, son cosas dolorosas a veces, sí, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? La gente que dice, bueno, si existe Dios, ¿por qué permite que pasen todas estas cosas? Como hay un canto que dice, sí, va diciendo, eh, te preguntas tú por qué, si existe Dios, ¿por qué tanta maldad? ¿Sí? ¿Por qué tantos robos, tantos secuestros? ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Pero queridos amigos, para el salmista David se preguntaban lo mismo cuando pasaba por momentos que parecía ser que Dios no los escuchaba. ¿Sí? Y tenemos unas oraciones de los salmistas, vamos a ver, no todas, pero vamos a ver ahí en libro de Salmos 42, versículo del 1 al 3. Este es uno de los salmos, una de las oraciones, ¿sí?, de Masquil, que fue uno de los hijos de Coré. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es lo que hacía un siervo eh, en esos lugares? ¿Por qué eran sus bramidos de un siervo? Eran porque se encontraban sedientos. Y por eso es aquí como se dice esta oración. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el número 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vemos aquí, queridos amigos, cómo este salmista, ¿sí?, se dirige con estas palabras. ¿Por qué? Porque él siente la ausencia de Dios, y a veces, queridos amigos, cuando nosotros llegamos a pasar por momentos desagradables, ¿sí?, nos llegamos a sentir así y decimos, pero ¿por qué Dios permite que me vengan estas desgracias? ¿Por qué Dios permite que me suceda esto? ¿Sí? Dice el capítulo 63, versículo 1, dice así. Dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca arida, donde no hay aguas. Vemos aquí, querido amigo, el salmista pide que Dios esté cerca de él. Él siente la ausencia de Dios, pero él se siente con esa necesidad de que Dios esté en su camino, que Dios esté acompañándolo siempre. ¿Sí? Ahora la pregunta que tenemos ahí dice, ¿qué le causa tanto dolor al salmista? ¿Qué es lo que le causaba tanto dolor? Le causaba dolor en ese momento que él se sentía solo, se sentía angustiado, perdón, y caía en desesperación. Era cuando le venía ese dolor al salmista y por eso acudía a Dios y le decía que le escuchara. ¿Sí? Vemos también en el Salmo 102, en el Salmo 102, dice allí, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia.
Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne, soy semejante al pelicano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy. Queridos amigos, aquí este salmista, ¿sí?, se compara como las aves solitarias, ¿sí? Por eso dice allí, se ha alejado mi Dios, ¿sí? Como se compara como unas aves solitarias, ¿sí? Por eso dice allí, soy semejante al pelicano del desierto, como el búho de las soledades, ¿sí? Vemos, queridos amigos, que aquí este salmista se compara a un pájaro solitario sobre el tejado. Entonces, queridos amigos, querido amigo o amiga que me escucha, vemos el salmista cómo se sentía. Había dolor en su corazón, pero no era porque en ese momento estaba siendo perseguido. Sí, era en momentos que sentía que Dios no estaba con él. ¿Por qué? Tal vez por su comportamiento. Sí, se sentía que Dios estaba tan lejos de él. Como vemos en la pregunta de abajo, tenemos otra pregunta más. Dice, ¿cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? En en el Salmos 10, dice allí lo siguiente. Salmos capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12, dice así. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Vemos cómo acude a Dios este salmista, ¿sí? Con una ansiedad, ¿sí? Con una preocupación de que Dios no se apartara de él. Y en el 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras de mi clamor? Este salmista, querido amigo, se sentía alejado de Dios, se sentía que necesitaba a su Dios, necesitaba a su Creador, por eso le decía que no le abandone, ¿sí? Y en el 27 dice, el 27:9 también nos dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido tú, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Vemos allí, querido amigo, claramente este salmista reconoce a Dios, reconoce que Dios le ha ayudado, dice, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Dice allí, mi ayuda ha sido tú. Ahí es donde vemos que este salmista reconoce a su Dios como su sustentador. ¿Sí? Reconoce a Dios que sin él nada puede hacer. Y el 39:12 dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Vemos, querido amigo, este salmista se pone en su lugar, ¿sí? Reconoce. Y ahora, querido amigo, ¿por qué es que acuden a Dios? ¿Sí? Es notable que los salmistas decidían no callar ante el silencio de Dios. Vemos también que los salmistas ya habían pasado por momentos difíciles y veían cómo Dios les había ayudado. Por eso los salmistas creen inquebrantablemente en la oración. ¿Sí? Porque en la oración se dirigen al Dios vivo y misericordioso.
Dios sigue estando ahí. Aun cuando parece ausente, continúa siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado y por eso confían en que los escuchará ahora. Por eso los salmistas hacen sus oraciones pidiendo que intervenga nuestro Dios, pidiendo que no se aleje, que no se olvide de ellos. ¿Sí? Por eso acuden con esas palabras diciendo: no te olvides de mí, no te olvides de los pobres. ¿Sí? Las ocasiones de silencio de Dios hacen que los salmistas se autoexaminen y que busquen a Dios, pero con confesión y peticiones humildes. ¿Sí? Eso es lo que hace la ausencia de Dios. ¿Sí? A veces nos sentimos solos, queridos amigos, sentimos que quizás hemos pecado tanto que Dios ya no quiere saber de nosotros, que Dios se ha apartado de nosotros. Pero querido amigo, nuestro Dios jamás se podrá apartar de nosotros porque todos nosotros somos, sí, su joya preciosa. Todos nosotros somos su especial tesoro de nuestro Dios. Nosotros somos los que a veces nos alejamos, pero Dios no se aleja de ninguno de nosotros, queridos amigos, porque somos su creación, somos sus hijos y Dios jamás nos dejará, jamás nos desamparará. Entonces, querido amigo, ya vimos por qué estas oraciones de los salmistas eran porque sentían la ausencia de Dios, se sentían que también ellos habían cometido tanta falta a Dios y que ellos pensaban que Dios se había apartado de ellos. Por eso acudían con ese clamor a nuestro Dios. Bien, querido amigo, pues este ha sido el mensaje. Le invito a que examine su vida, que se examine usted mismo, si usted se siente que depende de Dios o cree que por usted mismo es lo que ahora es. Querido amigo, le invito a que medite en estas palabras, sí, así como el salmista, y quizá usted siente que Dios está lejos de usted, pero déjame decirle y asegurarle que Dios no se aleja de ninguno de nosotros. Somos pecadores, le fallamos, pero Dios jamás te dejará. ¿Sí? Acude a Dios. ¿Sí? Ahora que tenemos vida, debemos buscarle a nuestro Dios y vivir conforme a la santa voluntad de Él. Oremos para finalizar, querido amigo. Señor y Dios y buen Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente para darle las gracias porque nos ha hablado a través de su palabra. Gracias, Señor mi Dios, porque usted nunca nos deja, siempre escucha nuestras plegarias, siempre nos escucha todas las oraciones. Gracias por ello, Padre. Le suplicamos que por favor nos perdone y tenga misericordia de nosotros y que nos ayude para vivir una vida que sea de su agrado. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos y lo agradecemos. Amén. Bien, querido amigo, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.